Buenos días, soy la profesora Ruth Morocho del Colegio Genes. Conmigo van a llevar la primera clase virtual del curso de Historia Universal. Sabemos que por motivos de precaución se suspendieron las clases no solo en nuestro colegio, sino en todos los colegios de nuestro país. Entonces, a tomar las medidas de precaución necesarias y sobre todo, quédate en casa. Vamos a empezar con el primer tema de nuestro sílabo, que en este caso fue el tema de humanismo. ¿Ya? Vamos a colocar en tu cuaderno, tú vas a escribir, vas a copiar. Recuerda que tenemos que tener en cuenta todas las medidas de mayúsculas, los puntos, ¿no? Para que nosotros podamos tener un cuaderno excelente. Recuerda que regresando a clases, tu tutora va a revisar todo. ¿Ya? Vamos a colocar tema 1. ¿No? Hoy día estamos 6 de abril del 2020. ¿Ya? Vamos a colocar el título, muchachos, que el tema es humanismo. A ver, este es un tema que nosotros ya hemos trabajado el año pasado, ¿no? en el último bimestre, entonces vamos a ver qué tanto tú te acuerdas. ¿Ya? Vamos a ver qué tanto tú te acuerdas de este tema. A ver, yo sé, estoy segura que tú tienes todos los conocimientos previos. A ver, muchachos, si nosotros hablamos de humanismo, al toque lo vamos a relacionar con el hombre, ¿cierto? Si nosotros recordamos un poquito, en la Edad Media todo giraba en torno ¿a quién? Tú dirás, a Dios, o sea, hablamos de un teocentrismo. Los siglos fueron cambiando, el hombre fue cambiando, la ciencia pudo ayudar al hombre a tomar otro concepto diferente de la vida, ¿no? Y entonces esto llevó a que el hombre se centrara en observar y en concientizarse en todo lo que era real, en todo lo que podían ver, tocar, sentir. Y esto permitió que ellos pudieran centrarse en el hombre. ¿Cómo se llamó esto? Tú dirás desde ahí, desde tu casa, donde me estás viendo, ¿no es cierto? Antropocentrismo, que es la característica principal del humanismo. Ahora, nosotros decimos humanismo, hombre, entonces antropocentrismo. Este movimiento va a ser o va a tener se va a enfocar en dos estilos, ¿no es cierto? Nosotros recordábamos que era un movimiento filosófico, literario y cultural, que se va a desarrollar ¿en qué país? ¿Quién me puede decir? Yo sé que todos ustedes van a responder Italia, ¿cierto? La pregunta es, ¿en cuál de las ciudades italianas será el foco, el centro del humanismo? Yo sé que tú también lo sabes, que es la ciudad de Florencia. La pregunta es, ¿por qué no surgió en España? ¿Por qué no surgió en Inglaterra? ¿Por qué no surgió en Francia? ¿Por qué en Italia? Si Italia, recordemos que en los siglos XIV y XV todavía no era un país unificado, no era el país de Italia, eran ciudades italianas, mientras que España, Francia eran países bien constituidos. ¿Por qué entonces en Italia? Y yo sé que por ahí tú me vas a decir, porque fueron las ciudades italianas los primeros que desarrollaron de repente el enfoque en el comercio. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Cuarta Cruzada, que se desarrolló en la Edad Media, los comerciantes venecianos tomaron la ciudad de Constantinopla. ¿Y esto qué tiene que ver? Recuerda, Constantinopla en el oriente, ¿cierto? Esta ciudad va a permitir el desarrollo del comercio en su esplendor para las ciudades italianas, que va a permitir que la burguesía o los pequeños burgueses que estaban apareciendo en aquel entonces empiecen a adinerarse, a llenarse de dinero. Y entonces esto permitió que las ciudades italianas crezcan económicamente. Entonces, cuando los venecianos toman la ciudad de Constantinopla, favorecen económicamente a las ciudades italianas, en general a todas ellas, con el desarrollo del comercio y el esplendor, digamos, o el crecimiento económico de la clase burguesa. Ahora, esto va a permitir que más adelante ya, cuando los turcos otomanos van a dar el golpe final a este imperio que se desarrollaba en el oriente, que es el imperio bizantino, ¿no es cierto? El turco Mohamed, ¿no es cierto? Él va a tomar la ciudad de Constantinopla y va a romper el comercio entre Occidente y Oriente. Esta ciudad que había sido un embudo, donde traía los productos del Oriente y los llevaba a la parte de Occidente y a África, va a colapsar, pues entonces
Las personas que se encontraban aquí, sobre todo los sabios, los intelectuales, van a emigrar de Oriente a Occidente y van a regresar a las ciudades que fueron importantes de aquel imperio que se desarrolló en toda la parte occidental. Este imperio, recordemos que fue el Imperio Romano. Bueno, entonces, retomando lo que te acabo de decir, vamos a definir, ¿ya? Tú con tu cuaderno vas a escribir la definición. Recuerda que al iniciar cada párrafo tenemos que escribir con mayúscula. Entonces, el humanismo, vamos a decir que es un movimiento. Hasta ahí todos sabemos que es un movimiento, ¿cierto? ¿De qué tipo? Filosófico, literario y cultural. Un movimiento filosófico, literario y cultural. Y como yo sé que tú eres lo máximo, no te estás olvidando que iniciamos con mayúscula. Aquí tenemos coma, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una tilde. Filosófico, ¿ya? Movimiento filosófico, literario y cultural. Ahora, ¿qué surge en qué país, muchachos? En Italia. Yo sé que tú lo sabes. ¿Qué surge en el país de Italia? En el país de Italia. Ya está. No te olvides, país, tilde, Italia, mayúscula. En el país de Italia. Muchachos, ¿en qué ciudad de Italia habíamos dicho? Yo sé que tú lo tienes, ¿no? En la ciudad de Florencia. Cuna del humanismo y renacimiento. Que en aquel tiempo va a ser una de las ciudades más importantes. Ya está. Florencia, mayúscula. Ya está. Que surge en el país de Italia, en la ciudad de Florencia. Chicos, ¿entre qué siglos? A finales del siglo XIV, a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV. Ya está. Ahí tenemos nosotros la definición. Ahora, recordemos que hubo un filósofo importante, ¿no? Un filósofo griego que va a sintetizar el desarrollo del humanismo en una expresión. Él va a decir, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién fue este personaje? Yo sé que tú lo tienes. Fue el gran Protágoras. Entonces, nosotros vamos a recordar aquí, ¿no es cierto? Y vamos a poner, para no olvidarnos, ¿no? Aquí vamos a colocar, ¿no? A Protágoras, para que tú lo sepas, lo recuerdes. Protágoras, no te olvides de la tilde, ¿ya? Él va a sintetizar, ¿no es cierto? Con la expresión, el hombre es la medida de todas las cosas. Vamos a colocar aquí. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ahora sí, yo quiero que tú me digas, si el hombre es la medida de todas las cosas y el hombre es lo más importante, ¿en qué se diferencia la Edad Media de la Edad Moderna? En el que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios y hablábamos de un teocentrismo, mientras que en la Edad Moderna todo gira en torno al hombre y hablamos de un antropocentrismo. Por lo tanto, si el hombre es lo más importante, ¿qué va a predominar? ¿La fe o la razón? Yo sé que tú tienes la respuesta. Lo que va a predominar es la razón. Por eso vendríamos a decir que es una de las características importantes del humanismo. Ya tenemos la definición, vamos a colocar ahora las grandes características del humanismo, ¿ya? Ahora, no nos olvidemos colocar, por favor, te pido, los signos de puntuación. Mayúscula, punto, ¿ya? Pronombre propio, mayúscula y la tilde. Ya está, Protágoras, ¿ya? No te olvides las comillas. En tu cuaderno tiene que estar esto espectacular, perfecto. ¿Ya? Ahora, vamos a poner entonces aquí las características. Ya está. Las características del humanismo. A ver.
Bien bonito, tú lo vas a hacer espectacular en tu cuaderno, ¿ya? A ver, muchachitos, si nosotros hablamos de las características, dime, ¿cuál sería la característica principal? Yo sé que tú lo tienes. Si hablamos de humanismo y decimos que todo gira en torno al hombre, entonces decimos que el humanismo es antropocentrista. Decimos, es antropocentrista. Antropocentrista. Ya está. Ya tenemos ahí la característica principal. No te olvides que se inicia con una mayúscula y se termina con un punto. ¿Qué más? Si es antropocentrista y el hombre es lo que prima, entonces yo digo que predomina la razón sobre la fe. Predominio de la razón. Predominio de la razón sobre la fe. Ya está. Punto al final, tilde en razón, mayúscula al inicial. ¿Ya? No te vas a olvidar, mira, no tiene que haber falta. Primero y secundaria llevaste todas las culturas, ¿cierto? Hablamos de dos culturas importantes que fueron la cultura de Grecia y la cultura de Roma. ¿Por qué estas culturas habrían sido importantes para los humanistas? Porque recordemos que estas dos culturas fueron las primeras que centraron al hombre como un ser importante, divino. Recordemos que sus dioses fueron antropomorfos, ¿no? De hombres y mujeres perfectos, bellos. Además de ser aquellas que dejaron aportes que han sido influencia para las demás culturas. Como por ejemplo, si hablamos de Grecia, ¿cuál es el aporte que dejaron los griegos? Por ahí tú podrás decir, ¿no es cierto?, los griegos, Atenas y Esparta. Atenas, importante por el desarrollo de la democracia, ¿no? Gobierno del pueblo. Es un gran aporte que nosotros en la actualidad también utilizamos, ¿cierto? La democracia, elegimos, ¿no?, a nuestros representantes políticos. Y en el caso de Roma, ¿cuál habrá sido la trascendencia, la importancia? Yo sé que también tú lo tienes. Ahí va a ser el aporte del derecho, ¿no? Por esto estas dos culturas son consideradas como las culturas clásicas. Y en el caso del humanismo, ellos van a revalorar a estas dos culturas. Vamos a encontrar aquí como una tercera característica, revaloración de las culturas clásicas. Revaloración de las culturas clásicas. Ya está. ¿Ya? Y para que tú no te vayas a olvidar, vamos a colocar aquí las dos culturas. Grecia, ¿no?, y Roma. Ya está. Grecia y Roma. Punto. ¿Ya está? ¿Bien? Iniciamos con mayúscula, no te olvides de la tilde, ¿no?, en revaloración y en clásicas. Ya está. Listo. Entonces aquí tenemos las tres características importantes del desarrollo del humanismo. Ahora, evidentemente, esto no fue fácil, no fue sencillo. Y necesitaron ellos, ¿no?, de varios aspectos para poder desarrollarlo. Vamos a ver ahora los factores. Yo sé que hasta aquí tú tienes todo esto ya en tu cuaderno copiado. Vamos a borrar esta primera. Desarrollar. Entonces aquí vamos a poner factores. Listo. Al inicio nosotros hablábamos de que ellos desarrollaron el humanismo en la ciudad de Florencia debidamente a la emigración. Y es que uno de estos factores importantes fue la toma de la ciudad de Constantinopla. ¿Ya? Esta ciudad, ¿no es cierto?, que es la más importante del comercio y que ya lo habíamos mencionado, va a permitir el enriquecimiento de las ciudades italianas, va a permitir que esta clase burgués, ¿no?, empieza a tener un poder económico muy importante, poder económico que los reyes van a empezar a ambicionar. Entonces, inteligentemente, digámoslo así, se va a generar una alianza entre los reyes y la burguesía. Entonces, un factor importante de todas maneras va a ser la toma de Constantinopla. Vamos a poner aquí la toma de la ciudad de Constantinopla. La toma de la ciudad de Constantinopla. Mira, este factor de aquí va a permitir a su vez dos cositas importantes. Por un lado, ¿ya?, el enriquecimiento
o la riqueza de las ciudades italianas, vamos a ponerlo así. Riqueza de las ciudades italianas. Ya está, eso ya lo tenemos, ¿no? Riqueza de las ciudades italianas. Y por otro lado, ¿no? Al tomar Constantinopla, decíamos, los sabios griegos, los intelectuales, salieron de la parte de Oriente y van a regresar a las antiguas ciudades importantes del Imperio Romano, ¿no? A las ciudades como por ejemplo la de Florencia. Entonces, esta toma de Constantinopla también va a permitir la emigración de los sabios griegos. La emigración de los sabios griegos. Ya está, ¿no? Entonces, ya tenemos que este primer factor va a permitir otros dos. Aquí está. Riqueza de las ciudades italianas, emigración de los sabios griegos. No nos olvidemos los puntos, ¿ya? Pero esto lo vamos a jalar aquí con un palito para que tú recuerdes, ¿no? Vamos a anexarlo como para que tú no te olvides que gracias a este factor, ¿no? Se permiten estos otros dos. Entonces, ya tenemos, no te olvides, mayúscula, 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 ¿ya? Tilde, emigración. Ya está. Ya tenemos aquí tres factores. Ahora, decíamos que es un movimiento filosófico, literario y cultural. Por lo tanto, para que yo pueda permitir o llegar a todas las ciudades, no solamente a Italia, sino a los otros estados, a los otros países, necesitaba, ya no podían ellos sentarse a escribir uno por una de las obras literarias. ¿Qué les permitió desarrollar esto? Precisamente la invención de la imprenta, que en aquel entonces, ¿no? va a ser realizada por Johannes Gutenberg. Vamos a poner aquí un cuarto factor, ¿ya? La invención de la imprenta. La invención vamos a poner aquí mejor así. Córtalo yo, córtalo yo. ¿Ya? Vamos a poner aquí entonces la invención de la imprenta. La invención de la imprenta. Ya está. Y para que tú no te olvides, vamos a colocar el nombre de este personaje, que va a ser el gran Johannes Gutenberg. Nombres propios, mayúscula, no te vayas a olvidar, ¿ya? Johannes Gutenberg. Ya está. Ahora, yo me imagino, ¿no? Que todos nosotros de repente por ahí tenemos, ¿no? Un padrino, una madrina, que papito y mamita nos escogieron cuando de repente nosotros hemos nacido, nos han hecho nuestro bautizo, ¿no? Entonces, estos padrinos, ¿qué función cumplen? ¿No? De repente de protegernos, son los que de repente nos dan los regalos para Navidad, o los que nos dan de repente nuestras propinas, pero también los que nos aconsejan, ¿no? Los que están cuando tú de repente lo necesitas. Estos personajes del humanismo también tuvieron sus padrinos, pero no se llamaron así, evidentemente, ¿no? Ellos van a ser los que los van a proteger y los que los van a ayudar económicamente. Estos personajes que eran de la clase burguesa, ¿no? En aquel entonces las grandes familias adineradas, que van a ser los Médicis y los Sforza, van a ser llamados los mecenas y cumplieron un papel muy importante, ya que ellos fueron los protectores de los artistas. Entonces, un factor también importante para el desarrollo del humanismo, vamos a decir, que es la acción de los mecenas. La acción de los mecenas. ¿Ya? Y para que tú no te olvides, vamos a poner aquí entre paréntesis que ellos eran los protectores de los artistas. Protectores de los artistas. Ya está. Listo. Entonces, ya tenemos los 5 factores importantes para el desarrollo del humanismo. Vamos a retomar un poquito entonces. ¿Ya? Yo sé que todos tenemos en nuestra mano nuestro libro importante. Vamos a ir marcando algunas preguntas importantes hasta aquí de todo lo que hemos desarrollado. Hemos visto qué es el humanismo, la frase que lo va a sintetizar, ¿no? Las características y los factores.
Vamos a desarrollar. Estamos en la página 243 de nuestro libro, ¿ya? Y te dice la primera pregunta. No fue una característica del humanismo. Entonces ahí tenemos antropocentrismo filosófico, influencia grecorromana. Y tú puedes decir, ¿influencia grecorromana? Claro que sí. Es una característica importante, ¿no? La influencia de la cultura de Grecia y Roma. Humanización de la cultura, claro que sí, el hombre es lo más importante. Amar la vida material, todo lo que es real, recuerda, ¿no? Lo que ellos pueden ver, tocar. Celosa defensa del catolicismo. No, ¿por qué esa no es? Porque recuerda que ellos van a predominar la razón sobre la fe. Entonces, por lo tanto, no van a defender a la iglesia, que era una institución que en la Edad Media tuvo un papel muy importante y que tuvo la mayor influencia, ¿cierto? Entonces ahí te dice, no fue una característica y la clave sería de edad, ¿ya? La pregunta 2 la vamos a dejar para un momento, ¿no? Vamos a la pregunta número 4. Dice, ciudad italiana considerada la cuna del humanismo. ¿Cuál sería la clave ahí? Definitivamente la E, ¿no es cierto? La ciudad de Florencia, ¿ya? Ahora, te dice, en el siglo XV el espíritu griego reapareció en Europa a través de ¿qué? Ahí nosotros vamos a tener como respuesta, ¿no? La respuesta a la D, ¿no? La literatura árabe y bizantina, ¿ya? Ahora, la pregunta número 6 nos dice, el movimiento filosófico y literario que permitió el desarrollo del Renacimiento. Y esto también lo vamos a mencionar aquí, ¿ya? Si bien es cierto, el humanismo es un movimiento filosófico, literario y cultural, ¿ya? Va a motivar a muchos personajes importantes que van a desarrollar, pero ya no de repente un movimiento filosófico y literario, sino artístico. Todo este movimiento antropocentrista va a ser desarrollado en arquitectura, en escultura y en pintura. Por eso es que en la pregunta 6 la respuesta sería el humanismo de edad, ¿ya? La 7, la 8, la 9, y estas son preguntas sobre los personajes que lo vamos a ver ahorita. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte del evaluando, de resolviendo en clase, de tu libro, ¿ya? Todos hemos marcado, todos tenemos esas claves ahí. Vamos entonces, ya hemos hecho las características, los factores. Vamos a ver ahora los precursores, porque decíamos que surge a finales del siglo XIV. Y si nosotros recordamos, siglo XIV estamos ya en la Baja Edad Media, ¿no? Donde se va a desarrollarse el resurgimiento urbano comercial o el renacimiento urbano comercial, donde se aparecen pues, ¿no? los gremios, la clase burguesa. Este momento va a ser clave y importante porque van a aparecer algunos personajes importantes que en literatura de repente tú los has mencionado, como fue de repente Dante Alighieri, Petrarca, ¿no? y Boccaccio, que van a ser tres grandes precursores de este movimiento. Entonces acá vamos a colocar precursores. Y vamos a mencionar a estos tres grandes del siglo XIV, ¿ya? De finales del siglo XIV. Uno de estos principales que vamos a mencionar es considerado, ¿ya?, el padre del humanismo. Este personaje precisamente se le va a conocer así porque va a ser uno de los primeros que va a revalorar lo clásico, va a tener un interés por los textos antiguos, ¿ya? Y sobre su vida hay muchos datos importantes, de repente curiosos, que de repente tú los has escuchado, como fue aquel momento cuando él tenía 40 años, cuando pensaron que había fallecido. La verdad es que él estaba muy enfermo, ¿no? Y de pronto pues cayó desplomado, ¿no? Entonces sus familiares lloraban su temprana muerte, no sabían qué es lo que había pasado, ¿no? Para la suerte de Petrarca es que en aquel entonces no se podía enterrar sino hasta pasado un día del fallecimiento. Entonces se dice que estaban llegando, ¿no?, el ataúd cuando de pronto él despertó, ¿no? Y la gente quedó pues despavorida y algunos pues evidentemente se emocionaron, ¿no? Que él no había muerto, pues simplemente había caído en un sueño profundo, ¿no? Petrarca va a tener a una musa inspiradora que va a ser su amada Laura, ¿no? Él va a escribir obras importantes como va a ser El Cancionero y África, y va a ser uno de estos grandes precursores. Vamos a anotar aquí su nombre entonces. Él es considerado el padre del humanismo, Francisco Petrarca. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, Francisco Petrarca.
no te olvides que los nombres propios van con mayúscula. ¿Ya, muchachos? Nombres propios con mayúscula. Ya está, aquí. Vamos a colocar entonces. Él es el padre del humanismo. Ya está. Incluso en tu libro tú tienes una pregunta referente a él, ¿ya? Que es la pregunta 10, ¿no? Te dice, ¿se considera a Francisco Petrarca como el padre del humanismo? ¿No? Tú tienes esto en la página 243 de tu libro. Justo te preguntan por qué se le considera padre del humanismo, ¿ya? Tú vas a tener ahí la respuesta. La clave es la letra A, ¿no? Su amor por la cultura clásica y la revaloración del espíritu de la antigüedad, que precisamente es el dato que vamos a anotar aquí, ¿ya? Su amor por la cultura clásica, vamos a decir acá, vamos a colocar como un guión, ¿ya? Tú lo vas a poner aquí. Para el humanismo, ¿por qué? Su amor por lo clásico ¿ya? Su amor por lo clásico y por el espíritu de la antigüedad. Listo. Y por el espíritu de la antigüedad. Ya está. Colocamos por favor el punto, ¿ya? No te olvides de las diéresis, ¿ya, muchachitos? Ahí está. Ahí tenemos entonces. Tilde, clásico, ¿ya? A ver, chicos. Entonces ahí nosotros tenemos a Francisco Petrarca y tenemos también la clave en tu libro, ¿ya? Espíritu, por favor. Tilde ahí. Ya, muchachos. Ahí está. Ahora vamos a colocar aquí la obra o las obras importantes. Las obras importantes de Francisco Petrarca. ¿Ya? Vamos a colocar aquí. Fueron dos grandes obras. Una va a ser El Cancionero. Y vamos a colocar África. Dos obras importantes. ¿Ya? Dos obras importantes de Francisco Petrarca. Ya tenemos entonces aquí al padre del humanismo, ¿no? Ahora, otro de los personajes importantes de aquella época, del siglo XIV, y considerado también un precursor, va a ser Giovanni Boccaccio. Ya, vamos a colocarlo aquí, Giovanni Boccaccio. Vamos a borrar. ¿Ya? Yo sé que tú ya has anotado en tu cuaderno, todo esto está perfecto. Vamos a anotar aquí entonces al segundo precursor. A ver, chicos, vamos a escribir entonces a Giovanni Boccaccio. Ya está. Ya, aquí vamos a poner número 2. Él va a ser otro precursor importante. Ya, digamos que un personaje un poquito pasado se va a pasar la barda para aquella época, ¿no? Donde todavía la iglesia tenía mucho poder. Él pues va a, por decirlo así, a poner como personajes principales a miembros de la iglesia, ¿no? Monjes, viudas, ¿no? Y va a, digamos que su obra que lo va a llevar a la fama, que lo va a hacer conocido, va a ser el Decamerón, ¿ya? Giovanni Boccaccio entonces va a ser uno de los personajes importantes de aquella época del siglo XIV. Vamos a poner acá que él va a tener un interés por los textos antiguos, ¿ya? Y vamos a decir que su obra cumbre, su obra importante, va a ser el Decamerón. Su obra importante va a ser el Decamerón.
100 cuentitos. Ya, el Decamerón. Ya está. Listo. No te olvides de la tilde, la mayúscula, por favor. Listo. Dime, ¿qué personaje de repente puede faltar aquí que es muy importante y que de repente tú lo vas a relacionar un poquito contigo? Todos de repente tenemos un amor platónico, alguien que nos llame la atención, ¿no? Pero se le llama platónico porque de repente es alguien a quien tú idealizas y que jamás podría de repente estar con nosotros. Como por ejemplo en tu caso puede ser un cantante, un artista, ¿no? Que te llame la atención, de repente por ahí, no sé, se me ocurre Romeo Santos, ¿no? Marc Anthony, no lo sé, pues, ¿no? Un personaje de repente que tú lo idealices, ¿no? En el caso de este personaje, este amor platónico para él va a durar 21 años. Incluso lo va a tener tan presente que lo va a hacer partícipe de una de sus obras que va a ser considerado como divina, ¿no? Este personaje, ¿ya? Que ya más o menos tú debes saber quién es, va a ser el gran Dante Alighieri, ¿ya? Que con solo 12 años ya su familia le había preparado, ¿no? Su matrimonio con aquella mujer que se va a casar años después, llamada Gemma, ¿no? Pero él vivía enamorado, ¿no? Desde que tenía 9 añitos, ¿ya? Y que nunca pudo realizar ninguna relación con ella porque ella va a tener su esposo, incluso va a tener 11 hijos, ¿no? Esta mujer que va a ser su musa inspiradora es llamada Beatriz, ¿no? Y estamos hablando del gran Dante Alighieri, ¿ya? Vamos a poner aquí Dante Alighieri. Él va a ser el tercer, pues, precursor, ¿no? Vamos a poner aquí Dante Alighieri, quien va a tener, pues, su obra cumbre. En realidad él llamó, ¿no es cierto?, comedia, su obra donde tú, me imagino que por literatura sabes que hablan de los 7 pecados capitales, ¿no? Tú sabes que los pecados capitales son la lujuria, la envidia, la pereza, ¿no? Entre otros, y él va a ir narrando parte por parte, ¿no? De repente los castigos que se van a dar. La idea era llegar al cielo, donde lo estaba esperando Beatriz, pero él no pudo llegar. Su acompañante va a ser alguien a quien también él admiraba mucho, el gran Virgilio, ¿no? Entonces vamos a tener aquí a Dante Alighieri. Él va a desarrollar o va a buscar armonizar, ¿no? Lo clásico con lo profano. Aquí vamos a colocar, ¿no? Buscó armonizar lo clásico con lo profano. Mira, lo terrenal, ¿no es cierto? Ahora, su obra importante, su obra cumbre, va a ser la Divina Comedia. La Divina Comedia. Listo, ya está. A ver, hasta aquí. No te vayas a olvidar ya las tildes. Buscó, clásico, ya, los puntos, por favor, ya, y las mayúsculas al iniciar. ¿Ya, muchachos? Ahí tendríamos entonces los 3 precursores importantes del humanismo. Vamos a hablar de los representantes. ¿Ya? Me imagino que hasta aquí tú lo tienes anotado. Antes de pasar a los representantes, vamos a ver qué preguntas importantes tenemos en nuestro libro para marcar. A ver, tenemos la pregunta 7, ¿no? Literario italiano, autor del Cancionero y África, considerado el padre del humanismo. Ahí tendríamos, pues, ¿no?, a Francisco Petrarca. Ya, ahí tenemos entonces la pregunta número 7. La pregunta número 10, que ya la marcamos, que es la letra A, ¿no? Y después tenemos ya los representantes, ¿cierto? Ya está. Vamos entonces a ver si... ya la pregunta 13, ¿no? Entre sus obras destaca el Decamerón. Ahí tendríamos a Boccaccio, ¿ya? La clave sería la letra B de beso, ¿ya? Ahí está. Vamos entonces
ahora sí, a desarrollar a los representantes. Hasta aquí tú tienes, ¿no es cierto?, todo esto anotado en tu cuaderno, todo bien copiado, con mayúsculas, tildes, ¿ya? No te olvides, por favor, de anotar bien. Vamos entonces a borrar para hacer los representantes. Muchachos, ahora entonces para terminar vamos a hablar de los representantes, ¿ya? Con esto vamos a terminar la clase del humanismo. A ver, chicos, ya, vamos a mencionar a 3 representantes importantes, ¿ya? Representantes, vamos a poner aquí. A ver, jovencitos. Ya nosotros hemos hablado del padre del humanismo. Ahora vamos a mencionar a un personaje que es considerado el príncipe del humanismo. Este personaje, conocido en la historia como Erasmo de Róterdam, ¿ya?, va a padecer de muchas enfermedades, pero entre ellas una que siempre causaba muchas molestias, que va a ser la indigestión. La va a escribir precisamente cuando estaba, ¿no?, padeciendo este mal, ¿no?, que incluso él va a decir que prefería pues olvidar este dolor y prefería entretenerse escribiendo. Pero al final esta obra pues llegó a ser muy importante, ¿no? Él va a tener muchos problemas con Martín Lutero, que en el siglo XVI va a ser uno de los grandes representantes de la Reforma Protestante, de aquellos que se van a levantar en contra de la Iglesia, y Lutero va a ser un líder de ellos. Por eso es que más bien él va a tener un acercamiento y una amistad muy fuerte con el gran Tomás Moro, que es otro representante importante del humanismo. Vamos a escribir entonces aquí, ya, a este gran representante que va a ser Erasmo de Róterdam, ¿no?, quien va a ser considerado, él va a ser considerado el príncipe del humanismo, ¿ya? Vamos a anotar aquí, entonces vamos a colocar Erasmo de Róterdam. No te olvides, por favor, nombres propios. Róterdam, con mayúscula, ¿ya? Erasmo de Róterdam. A ver, hijos, entonces, aquí tenemos, ¿ya?, y vamos a colocar, para que no te vayas a olvidar, que él es el príncipe del humanismo. Príncipe del humanismo, ya está. Ahora, entonces, ya, él va a tener su obra cumbre, que va a ser Elogio a la locura. Ya, vamos a colocar aquí su obra, Elogio a la locura. Elogio a la locura, ya está. Ya, vamos a poner aquí los puntitos, la obra de Erasmo de Róterdam, ¿ya? A ver, muchachos, decíamos que él va a ser un gran amigo de Tomás Moro, un personaje que va a ser la mano derecha del rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, pero que en algún momento se va a llegar a oponer. Enrique VIII va a ser un representante también de la Reforma Protestante. Él incluso se dice que va a tener mucho acercamiento con la Iglesia Católica. Sin embargo, va a tener o va a utilizar de pretexto precisamente, ¿no?, el hecho de que no van a querer aceptar una petición que él va a hacer. Él estaba casado con una de las mujeres más importantes de la época, ¿ya? Ella era hija de los reyes católicos, y si recordamos, los reyes católicos pues representan a España, y en aquel entonces, siglo XVI, España era la potencia. Entonces, él estaba casado con Catalina de Aragón, y va a buscar separarse de ella. Así que va pues a pedirle, ¿no?, a su amigo el Papa que lo divorcie. Además que se había enamorado de una mujer 20 años menor que él, ¿no?, la gran Ana Bolena, una mujer hermosa, muy bella, ¿ya? Y entonces le va a pedir, pues, ¿no?, al Papa que lo divorcie. Y el Papa, pues, va a pensar, ¿no?, Enrique VIII era su amigo, pero por otro lado, ella era la hija de los reyes católicos. Ella era una persona importante, y encima ellos eran la potencia, no podía echarse enemigos a la potencia. Así que, ¿qué va a decirle?
No. Incluso va a utilizar una frase que de repente hoy la escuchamos en los matrimonios religiosos. No se puede, porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Entonces, Enrique VIII no se hace problemas, ¿no? Al contrario, eso va a servir de pretexto para que él rompa con la iglesia. Porque en el fondo lo que quería o ambicionaba era los territorios, ¿no? Y la posición que tenía la iglesia católica. Así que va a romper. Tomás Moro, que va a ser su canciller, su mano derecha, se va a oponer. Primero, a la separación con Catalina de Aragón, estaba en desacuerdo. Segundo, con la ruptura, porque Enrique VIII se separa, y no solamente eso, sino que crea un documento llamado el Acta Supremacía, donde considera que la cabeza de la iglesia tenía que ser el rey, ¿no? Y es más, él crea su propia iglesia, no se hace problemas para nada, crea su propia iglesia, la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, Tomás Moro se opone. Como se opone, Enrique VIII el rey lo va a acusar, ¿no? Lo va a acusar de herejía, y por eso es que él va a ser, ¿no?, asesinado, ¿ya? Ahí lo van a decapitar. Este segundo personaje, representante del humanismo, va a ser el gran Tomás Moro. Vamos a poner aquí su nombre, ¿no? Tomás Moro. Ya, Tomás Moro. A ver, muchachos, vamos a escribir aquí. Vamos a hacerle su cuadrito, ¿ya? No te olvides nombres propios, mayúsculas, por favor. ¿Ya? Cuidado con la tilde. Tomás Moro. Ya está. Aquí vamos a colocar. Y vamos a decir que él es el canciller del rey Enrique VIII. ¿Ya? Canciller del rey Enrique VIII. Ya está. Canciller del rey Enrique VIII. ¿Ya? Su obra importante va a ser Utopía. ¿Ya? Su obra importante va a ser Utopía. Y él va a ser pues un gran amigo. Él va a ser un gran amigo. Se nos cae la pizarra. Él va a ser un gran amigo, ¿no?, de Erasmo de Rotterdam. Ya está. Su obra entonces vamos a poner aquí Utopía. ¿Ya? Ahí tenemos entonces al segundo representante, que va a ser era Tomás Moro. ¿Ya? Él buscaba una conciliación, pues, ¿no? Por eso el nombre de su obra, ¿no? Utopía. ¿Ya? Utopía es algo difícil de alcanzar, y él le va a colocar ese nombre a su obra. Y vamos a encontrar un tercer personaje que de repente tenemos relación con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? O con lo que nuestro país ha vivido estos últimos meses. Nosotros de repente hemos hablado un poquito, mucho, ¿no? Nuestro país se ha visto envuelto mucho en la corrupción. Y es que este representante del que yo te hablo, considerado el padre de la política moderna, Nicolás Maquiavelo, va a mencionar, ¿no?, que el poder jamás puede ir de la mano con la moral. ¿Ya? Él va a escribir su obra El fin justifica los medios. Entonces, estamos hablando del gran Nicolás Maquiavelo, cuya obra cumbre es El Príncipe. A Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Para terminar, vamos a poner aquí y dar las claves de tu libro. ¿Ya? Nicolás Maquiavelo. Listo. ¿Ya? No te olvides que él es considerado el padre de la política moderna. ¿Ya? Él es el padre de la política moderna. ¿Ya? Él es el padre de la política moderna. Su frase célebre va a ser: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, ¿no? Esta va a ser su frase célebre, y su obra cumbre es llamada El Príncipe. Vamos a decir acá El Príncipe. Ya está. ¿Ya? Donde él menciona pues que la moral y la política no pueden ir de la mano. Listo, muchachos, vamos a terminar de dar las claves del libro, todo lo que es resolviendo en clase, y va a quedar de tarea para ti todo lo que es el evaluando el aprendizaje, ¿ya?, y las preguntas de examen de admisión. Vamos a darte entonces
las claves que faltan. Ahora sí, vamos a la pregunta número 3, ¿no? Humanista que fue ejecutado por oponerse a la política del rey Enrique VIII, Tomás Moro. ¿Ya? La clave sería ahí, Tomás Moro. Literato italiano, autor de Cancionero y África, ahí sería Petrarca, ¿ya? La clave. Pensador humanista, ¿no? Padre de la ciencia política, al fin justifica los medios, ahí sería la clave Nicolás Maquiavelo, Nano, ¿ya? Que dice considerada la figura más representativa del humanismo, ¿no? Su obra Los Padres de la Iglesia iba a ser Tomás Moro. Número 10 ya lo hicimos. Vamos a la pregunta número 11, ¿ya? Texto de Tomás Moro, ahí sería la respuesta utopía, ¿no? La 12 sería la respuesta, te dice el fin justifica los medios, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. La 13 te dice, entre sus obras destacan el Decamerón, estamos hablando de Giovanni Boccaccio, ¿no? En la 14 dice de origen inglés, canciller del rey Enrique VIII, ahí sería Tomás Moro, ¿no? De Deodado, ¿ya? Y el humanismo fue un movimiento de carácter filosófico y literario. Ahí estarían las 15 preguntas de desarrollando en clase, ¿ya? O resolviendo en clase. Tú vas a hacer el evaluando mi aprendizaje y las preguntas de examen de admisión. Las claves van a ser enviadas también para que tú corrobores las respuestas. No te olvides de lavarte las manos y quédate en casa. Listo, chicos, conmigo será hasta una próxima oportunidad.